Buenas noches, ¿cómo están todos? Hoy, como cada miércoles, vamos a hablar de este tema que es tan importante conocer, ¿no? Porque muchas personas se preguntan qué pasa después de esta vida, pensando que todo se termina o se quedan en la duda. Entonces hoy vamos a ver, a través de estos libros, el libro de los espíritus, el Evangelio sobre el espiritismo, que son nuestra base principal, vamos a hacer esta conferencia. ¿De qué vamos a hablar? De la reencarnación. La reencarnación es una ley universal. Sin ella la vida, ¿cómo sería? La existencia sería un torbellino de desorden y de injusticias. Porque uno no entendería por qué vive tantas situaciones difíciles, ¿no? Estaríamos siempre amargándonos, quejándonos, de mal humor, pesimistas. Entonces, a través de este entendimiento, entendemos todos los fenómenos dolorosos que nos pasan. Comprendemos que no hay injusticia. Y vemos aquí a Jesús con Nicodemo, que era un sabio del Sanedrín, senador de los judíos. Cuando Jesús le dice, en el capítulo 3, versículo 7 de Juan, no te maravilles de que te haya dicho que es necesario nacer de nuevo. ¿Y qué responde Nicodemo? ¿Cómo puede suceder eso? Y Jesús le dice, pero si no me creéis cuando os hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo me creeréis cuando os hable de las cosas del cielo? Recordemos que en esa época las personas todavía eran inmaduras espiritualmente. Entonces, Jesús habla de parábolas porque las personas no entendían, no hubieran entendido si se les hablaba directamente, como hacemos hoy, que hablamos directamente de lo que es la reencarnación, ¿no? Sin embargo, por otro lado, las palabras de Jesús son claras porque se entienden. Entonces, ya vemos desde ahí que ya se estaba hablando de una manera no directa, pero sí clara, ¿no? Para que pudiera entender, que estuviera ya la madurez necesaria. Entonces, como vemos, Dios corrige amando, porque ve nuestras necesidades. Entonces, vamos a ver el origen de la reencarnación. Está presente en la mayoría de las religiones orientales, africanas y tribales de América y Oceanía. En la egipcia, en la griega, la hinduista y budista, en muchas. En el Antiguo Testamento y más claramente en el Nuevo Testamento, ¿no? Donde Jesús vemos cómo habla de la vida. Vemos también que Platón en la obra Fedro escribe cómo el alma humana, de acuerdo con el descubrimiento de la verdad que haya alcanzado, nacerá en un tipo de cuerpo o de otro. Platón también ya hablaba de la reencarnación. Y según Pitágoras, como vemos aquí, el hombre es un ser espiritual que está atado a un cuerpo material y que al morir el alma se libera del cuerpo para ir a otro. Imagínense que él ya hablaba de eso. Se llamaba la metempsicosis, esta doctrina de la teoría de la transmigración de las almas o teoría de la reencarnación. Y el espiritismo viene a profundizar el entendimiento de la reencarnación. ¿Por qué? Porque lo vuelve accesible a todos. Esta es una doctrina que es para todos. Eso es lo bonito del espiritismo, que no es que sea para solamente un grupo específico, ¿no? Acá recibimos a todas las personas que se acerquen para aprender, para consolarse y para entender todo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la palabra reencarnación deja de existir para la religión católica, ¿no? Que es lo que nosotros básicamente venimos todos del catolicismo. El emperador Justiniano I abolió la reencarnación por influencia de su esposa Teodora, que lo vemos aquí. Él la quería mucho y ella había tenido un pasado de dudosa vida, había sido actriz en esa época, había sido hasta creo que meretriz. Entonces lo influencia para que, como había recibido ella ideas de que iba a nacer mal o iba a reencarnar de formas que no eran favorables, él decide en el segundo concilio de Constantinopla, en el siglo VI después de Cristo, quitar la reencarnación. Es así que en este segundo concilio se elimina la reencarnación. ¿Y qué es la reencarnación? La reencarnación es el regreso del alma o espíritu a la vida corporal, a la vida material, pero en otro cuerpo, nuevamente formado para él, y que no tiene nada que ver con el antiguo, nada en común con el antiguo cuerpo. Solo la reencarnación puede decir
decir al hombre, ¿qué cosa? De dónde viene, a dónde va y por qué está en la tierra, así como justificar todas las anomalías y todas las injusticias aparentes que presenta la vida, como dijimos al inicio, ¿no? Entonces, porque uno que puede heredar por la genética, puede los caracteres de la raza, qué tipo de raza tiene, la apariencia, el color de ojos, de cabello, también por dónde vive, por la parte cultural, lo social, las costumbres, eso también, porque se aprende, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el cuerpo reproduce solamente lo que es del cuerpo, pero el alma no, eso no se transmite ni por los cromosomas ni por los genes, ¿no? Porque esos son atributos de la individualidad eterna. Entonces vamos a ver aquí, si hablamos de reencarnar, ¿qué es lo que reencarna? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos espíritus encarnados, ahora mismo. Entonces, ¿cómo pasa este espíritu a ser espíritu? ¿Cómo llega a ser espíritu, no? Entonces, el espíritu es el principio inteligente individualizado. No es difícil, pero aparece por las palabras. Entonces, tratemos de entender. Ese principio inteligente ha ido adquiriendo experiencia a través de los reinos de la naturaleza, como vemos aquí, ¿no? Hasta llegar a su total individuación cuando se le denomina espíritu. Entonces, ese principio inteligente primero duerme en el mineral, sueña en el vegetal, siente en el animal y cuando pasa a ser hombre, piensa en el hombre, o sea, cuando ya es hominal, ¿no? Ahí se le denomina espíritu. Hasta antes ha sido el principio inteligente, pero luego ya es individualizado y se llama espíritu. ¿Y qué va pasando con ese principio inteligente? Va acumulando experiencias, va desarrollando capacidades, va progresando sin retroceder, porque recordemos que nosotros nunca retrocedemos. Hoy estamos en nuestra mejor existencia, es la mejor. O sea, pensemos cómo habrá sido antes, ¿no? ¿Y qué tipo de mundo es el que nos toca? Un mundo todavía de pruebas y expiaciones, porque todavía somos muy imperfectos. Entonces, es en el espíritu donde se encuentra el archivo de todas nuestras experiencias y la fuente también de todos los pensamientos. Dios, ¿qué hace? Va tutelando el desarrollo de esta mónada espiritual, que es el futuro espíritu, y que poco a poco va a recibir el derecho a escoger y determinar conforme su capacidad de razonamiento. O sea, Él nos va viendo y nos va ayudando para que vayamos haciendo las cosas como nos toca hacer. Entonces, después de milenios de evolución, el principio espiritual despierta en el reino hominal, cuando ya somos hombres y mujeres, por la acción directa de los misioneros del Señor, que promueven la transición espiritual por mecanismos que nosotros aún desconocemos. O sea, nosotros queremos tratar de entender cómo pasamos a ser espíritus, ¿no? Cómo se da esa transición de animal a ser humano, pero todavía no podemos saberlo, no tenemos la capacidad ni el entendimiento necesario para eso, ¿no? Pero sí debemos entender que se da el razonamiento continuo, la individualización de los principios y la conciencia de sí, que ya el hombre tiene conciencia, ya piensa, que antes no lo tenía. Entonces, en el libro El hombre integral, de Nivaldo Franco y Joana de Ángelis, habla Joana aquí del inconsciente profundo, donde están los extractos de las memorias pasadas que dictan los comportamientos actuales. ¿Y por qué hablo de ellos? Porque la psicología transpersonal abarca, entre otras, las percepciones extrasensoriales, paranormales, más allá del área de la conciencia. Con este tipo de psicología, el ser humano, ante la nueva visión transpersonal, deja de ser solo la masa celular para transformarse en un complejo donde predomina el principio eterno. Ya vemos al ser humano que tiene un principio eterno. No lo vemos solo como una persona de sangre, ¿no? Sino ya lo vemos como algo más completo. Entonces, ¿qué pasa con este inconsciente profundo que se está estudiando ahora ya? Se ve que ahí están todos nuestros problemas actuales. Traemos ahí la conciencia de culpa, las fobias, los complejos. De una reencarnación a otra vamos trayendo todo a través de automatismos psicológicos que van equilibrando las leyes que gobiernan la vida.
Entonces, esta psicología transpersonal, nos dice Johanna en este interesante libro de la serie psicológica, El hombre integral, es la cuarta fuerza, es la que complementa al psicoanálisis y que refuerza el humanismo. Ofrece excelentes recursos para una psicoterapia que libera a la mayoría de los pacientes de sus conflictos y problemas que desestructuran la personalidad. Qué bonito saber que ahora tenemos más opciones, porque ahora ya nos ven de otra forma. Antes nos pensarían que éramos casos quizás imposibles, pero a través de este tipo de psicología vamos siendo ayudados de una mejor manera, más completa, ¿no? Entonces, el espiritismo, que es pionero de una psicología espiritualista, dedicada al conocimiento del hombre integral en su valiosa complejidad, porque nos ve como espíritu, periespíritu y materia, que lo hemos visto en otras conferencias, amplía los horizontes de la vida orgánica, que se desdobla más allá del sepulcro y antes del cuerpo con infinitas posibilidades rumbo al progreso y a la perfección. Entonces, la introducción del concepto reencarnacionista en la psicología le da una dimensión fuera de lo común, ¿no? Nos ayuda a aclarar todo el tipo de dificultades que se encuentran en el inconsciente, descubriendo lo que nos puede ayudar para ser más felices hoy. En la pregunta 167 del libro de los espíritus, pregunta a Kardec a los espíritus superiores: ¿cuál es el objetivo de la reencarnación? ¿Para qué reencarnamos? Porque uno se pregunta ¿para qué? La expiación y el mejoramiento, responden los espíritus superiores, progresivo de la humanidad. La expiación y el mejoramiento progresivo de la humanidad. Sin eso, ¿dónde estaría la justicia? O sea, entonces venimos ¿a qué? A reparar. Algunos a expiar. Según nuestra vida podemos darnos cuenta que nos toca vivir. Si yo estoy viviendo una enfermedad congénita, por ejemplo, donde no puedo caminar, nazco ciega, tengo algo que me limita muchísimo, significa que estoy expiando. Si tengo, por el contrario, dificultades en mi vida, pero que son más fácilmente superables, es una prueba, ¿no? Entonces, es a través de todas estas pruebas que vivimos o expiaciones que nos vamos depurando, que vamos mejorando. Como dije antes, nunca retrocedemos. Dios es justo y nos da la oportunidad de encarnar para que podamos mejorar en cada existencia un poquito más. Porque como sabemos, aunque no siempre lo hacemos, la siembra es libre, pero la cosecha obligatoria, ¿no? Muchas veces nos hemos equivocado en existencias pasadas, pero mucho. Entonces hoy tenemos que reparar. ¿Por qué nos hemos equivocado? Por egoísmo, por orgullo, por ignorancia de las leyes divinas que desconocemos muchas veces. Por eso es importante estudiar las leyes divinas, la ley de amor sobre todo, ¿no? Para no caer. En el libro Obras Póstumas de Allan Kardec, en la primera parte, nos habla lo que opina la doctrina espírita de lo que es la reencarnación, ¿no? Nos habla del principio inteligente que es independiente de la materia. Como hablamos antes de lo que es el espíritu, ese principio inteligente está aparte de la materia. El alma individual preexiste, ¿qué quiere decir? Existe antes de encarnar en un cuerpo y sobrevive al cuerpo que deja cuando le toca partir al mundo espiritual. El punto de partida es el mismo para todas las almas, sin excepción. Todas son creadas simples e ignorantes y sujetas al progreso indefinido. No hay nadie, no hay criaturas privilegiadas y más favorecidas que otras. Entonces, todos somos creados como simples e ignorantes. Esa es la pregunta 115 del libro de los espíritus, que nos responden los espíritus superiores. Esa pregunta justamente. ¿Y qué son los ángeles? Son los seres que llegaron a la perfección después de haber pasado, como las demás criaturas, por todos los grados de inferioridad. El Maestro Jesús es un espíritu puro, que vino a la tierra para ayudarnos a enseñarnos el amor. Él fue uno de los creadores del planeta Tierra. ¿Y qué nos explica la reencarnación? ¿No? Porque es a través de ella que vemos cómo todos nacemos diferentes, no todos somos iguales. Vemos que nos da la genialidad y la idiotez, nos enseña, por ejemplo, Mozart.
En 1756, cuando nace, Wolfgang Amadeus Mozart es un prodigio musical. A los 5 años ya componía obras musicales y sus interpretaciones eran del aprecio de la aristocracia y de la nobleza. Entonces vemos cómo una persona, un niño de 5 años, ya es un prodigio a esa edad, ya trae antes todo ese aprendizaje, ¿no? También vemos las tendencias artísticas y culturales, los impulsos criminales, personas que nacen con tendencias a destruir, otros que tienen, al contrario, son pacíficos, ¿no? Los mismos niños en los colegios, hay niños que generan armonía en su grupo, y otros que no, que rompen todo, que pegan, ¿no? También tenemos las resistencias o debilidades morales, personas para las que es más fácil decir no cuando son tentados. Esas resistencias y fortalezas ya las tienen como conquista, mientras que otros no las tienen tan fácilmente. También vienen las simpatías y antipatías, los amores y los odios devoradores. En una misma familia a veces se odian padres, madres con los hijos, que uno dice, ¿cómo puede ser que esa madre no quiera a su hija? Porque yo he visto personalmente casos así, que una madre le dice a su hija, te has divorciado, tú vienes aquí en mi casa, pero tu hijita no, su nieta. ¿Cómo puede una madre, una abuela ser así con su hijita, con su hija, no? Entonces esas son cosas que uno dice, ¿por qué? Solamente lo puede explicar un pasado difícil entre ellas. Entonces así vamos viendo cómo resurgen de los archivos de la memoria anterior las situaciones que viven hoy ante los distintos estímulos. Pero en el libro Victoria sobre la depresión de Vivaldi y Giovanna nos dice también que debemos ver la inevitabilidad de la muerte biológica como una constitución, como una cuestión de fundamental importancia en las reflexiones de todas las criaturas. Todos vamos a desencarnar, todos vamos a dejar nuestro cuerpo físico, que no es nada malo, es parte de lo que somos. Venimos antes y después nos iremos y volveremos, porque como dice Jorge, tenemos una sola vida y muchas existencias. La vida es infinita, somos seres espíritus inmortales, pero vamos a ir encarnando, desencarnando, reencarnando y desencarnando. La muerte no significa el fin de la vida, más bien es la bendición del renacimiento, pero en otra dimensión, en otra vibración, que nos va a ayudar a mejorar y a progresar, ¿no? Como vimos antes. La pregunta 1010, el dogma de la resurrección de la carne, ¿es la consagración del dogma de la reencarnación que enseñan los espíritus? Porque se habla de resurrección, ¿no? Que volveremos en el mismo cuerpo. Entonces acá nos dicen ellos, sucede con esas palabras lo mismo que con tantas otras, solo parecen irracionales para algunas personas, porque se las toma al pie de la letra. No obstante, darles una interpretación lógica, y aquellos a quienes llamáis libre pensadores las admitirán sin dificultad. La doctrina de la pluralidad de las existencias es conforme a la justicia de Dios, porque solo esa doctrina puede explicar lo que sin ella es inexplicable. Entonces vemos aquí que es ilógico pensar que vamos a volver en el mismo cuerpo, como decía la resurrección, porque el cuerpo ya se ha descompuesto, ha regresado a su origen, que es la materia. Entonces el espíritu, ¿qué necesita? Otra ropa. ¿Y qué es otra ropa? Es otro cuerpo, que puede ser de hombre, de mujer, depende de lo que tengamos que vivir. Si yo fui una persona avara, me va a tocar nacer muy pobre. Si fui una persona maltratadora, me tocará ser maltratado. Y así, a cada uno nos tocará lo que necesitamos, pero siempre en otro cuerpo. Es imposible tomar al pie de la letra las cosas que eran alegóricas, ¿no? Entonces, Dios es justo, Dios nos ama. Por eso es que nos da lo que necesitamos. Y vemos aquí también, ¿no?, que aquellos seres queridos que murieron en realidad no se consumieron, según establecen algunas corrientes materialistas. Ellos amparan a los seres queridos con la visión ampliada acerca de la realidad que viven. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual es como si nos quitaran una venda y se ven las cosas de una manera mucho más clara. Nos damos cuenta de nuestros errores, de todo lo que hicimos bien, de lo que hicimos mal. Y muchas veces pedimos vivir
ahora, en la siguiente existencia, lo que necesitamos para progresar, que no siempre es bonito. Entonces, ¿qué pasa con nuestros familiares, nuestros amigos? Ellos nos dan valor durante las pruebas y nos inspiran para que tengamos paz en los momentos difíciles. Es importante que tomemos conciencia de eso. Ellos no nos olvidan, no nos abandonan. Y también sucede que hay otros que no son felices. No todos son felices. Los que solo cultivaron sentimientos negativos, atados a las pasiones, muy vinculados a los vicios, prosiguen con las alucinaciones que se complacieron. Porque cuando uno muere, cuando uno desencarna, no por arte de magia va a ser feliz, si no le toca hacerlo, porque si uno se equivoca, si es una persona viciosa, si es una persona maltratadora, amargada, no va a ir a un sitio lindo. Le va a tocar ir por un tiempo, que no es eterno, sino es un tiempo, a pasar experiencias difíciles. Pero Dios nunca se olvida de sus criaturas. Entonces la misericordia divina nos ayuda a reencarnar. Ellos no deciden, sino son muchas veces impuestos, ¿no? Y ahí tendrán que ir renovándose y depurando en cada existencia. Recordemos también que los lazos de familia no son destruidos por la reencarnación, al contrario, se fortalecen, porque volvemos a encontrarnos después. Y en el espacio se forman grupos, se forman familias, unidas por el afecto real, por la simpatía y la semejanza de inclinaciones. Es como cuando nos vamos de viaje y después nos reencontramos con nuestros amigos, con nuestros familiares. Es igual a ella. Y nos dicen, cumpliste con lo que ibas a hacer, y ahí te das cuenta de que no lo hiciste, de que sí lo hiciste. Porque solo son duraderos, ¿cuáles afectos? Los verdaderos, los espirituales. Muchas veces nos tocan como familiares enemigos del pasado, que no son los que nosotros queremos, pero son las personas que tenemos que comprender y tolerar más, porque no es la casualidad la que nos pone en la misma casa, en el mismo hogar. Dios nos pone para que nos amistemos con esas personas, justamente para que a través del amor podamos hacer de un enemigo un amigo, ¿no? A través de los lazos que en la familia se dan. Entonces, tenemos que entender que es una prueba para nosotros, si nuestro hermano o hermano, familiar o padre o madre es difícil, y para esa persona es un medio de progreso. Porque el contacto con nosotros, que si somos buenos y ayudamos, nos va a hacer progresar. Entonces, qué bonito es saber eso, que tenemos a los familiares que nos esperan. Entonces, ¿qué pasa? Después de residir temporalmente en el espacio, el alma vuelve a nacer, el espíritu vuelve a nacer en la condición humana, pero en otro cuerpo, y trae consigo las herencias que trae, buenas o malas, ¿no? De su pasado. Y en el mundo espiritual hay ministerios de reencarnación, donde si la persona tiene un mínimo de entendimiento y tiene la capacidad de razonar, va a poder, con la ayuda de los guías, programar su próxima reencarnación. Y ahí se programará y se llevará a cabo la reencarnación. Es muy linda, ¿no? Parece que fuera mágico, pero es así. Uno está en el mundo espiritual, se programa y luego viene a la tierra y nace y trae su pasado, ¿no? Entonces, es importante entender eso, que todo se programa, nada es casual. En la pregunta 168 pregunta Allan Kardec, ¿el número de existencias corporales es limitado o el espíritu reencarna perpetuamente? Con cada nueva existencia, el espíritu da un paso en la senda del progreso. Cuando se ha despojado de todas sus impurezas, ya no tiene necesidad de las pruebas de la vida corporal. ¿Qué quiere decir? Que el número de encarnaciones no es igual para todos los espíritus. Cada uno tiene su número que depende del esfuerzo que ponga en vencer sus malas inclinaciones, de su libre albedrío y de todo lo que haga para avanzar más rápido o no, ¿no? Pero igual, muchas veces vamos a reencarnar porque nos falta tanto. Imagínense ustedes, ¿cuántos defectos tenemos si nos ponemos a analizar? Y tenemos que conquistar todas las virtudes para ser espíritus puros. Entonces, nos falta todavía mucho, mucho, mucho. Solamente no reencarnaremos cuando seamos espíritus puros, como dije antes del Maestro Jesús, ¿no? Que Él vino para ayudarnos. Entonces, depende de quién, cuántas encarnaciones tengamos, de nosotros.
de cuánto avancemos. En la pregunta 171 pregunta Allan Kardec: ¿en qué se basa el dogma de la reencarnación? En la justicia de Dios y en la revelación, porque os lo repetimos sin cesar. Un buen padre siempre deja a sus hijos una puerta abierta al arrepentimiento. O te dice la razón que sería injusto privar para siempre de la dicha eterna a aquellos cuyo mejoramiento no dependió de sí mismos. Entonces entendamos que es importante comprender esto, ¿no? Dios es justo y siempre nos da nuevas oportunidades. Si yo me equivoco, me da otra oportunidad. Entonces depende de nosotros aprovechar las lecciones que nos tocan vivir. Que pueden ser por amor o por dolor. Yo quiero aprender por amor, ya no quiero sufrir. Entonces, ¿qué hago? Me resigno, no me quejo, aprendo, me esfuerzo. Yo sé que fallaré mucho, pero también saldré rápido de ese sufrimiento, ¿no? Porque Dios no permite que seamos condenados eternamente por errores que hemos cometido por ignorancia, porque no sabíamos, pero hoy sí sabemos. Por eso estamos aquí aprendiendo, ¿no? Para equivocarnos menos cada día, para avanzar. Y Dios quiere que todos alcancemos la felicidad. Y por eso nos da oportunidades para aprender. Y vamos a ver aquí al doctor Ian Stevenson, que fue un bioquímico canadiense, doctor y profesor universitario de psiquiatría, que investigó durante 40 años más de 3.000 casos de niños que recordaban sus vidas pasadas. Él documentaba metódicamente las declaraciones de cada niño, identificando a la persona fallecida con la que el niño se había identificado, verificando los hechos de la vida del fallecido que coincidían con los recuerdos del niño. Encontró coincidencias de marcas y defectos de nacimiento con ciertas heridas y cicatrices del fallecido. O sea, es bien interesante porque él vivió prácticamente la mayor parte de su vida investigando esto, ¿no? Y publicó 12 libros. En uno de ellos, Reencarnación y Biología, certificó en historias clínicas con todo lo que había visto, ¿no? Sobre las fotografías de las autopsias y todo. Y tenemos también al doctor indio K.S. Raga, parapsicólogo, máster en filosofía y sociología, con un doctorado en reencarnación. Él formó parte de un comité selecto designado por Mahatma Gandhi, que acompañó a esta niña, porque era una niña, Shanti Devi, al pueblo donde recordaba su vida como Lukdi Devi. Esta chica Lukdi Devi, lo interesante, ustedes pueden ver las fechas. Lukdi Devi nace en 1902 y desencarna en 1925, a los 13 años. Shanti Devi reencarna en 1926, 14 meses después que Lukdi, ¿no? Shanti Devi recuerda todo lo de esa vida y va con este grupo de gente a la casa, ve al esposo, ve a sus hijos, porque claro, había muerto desencarnado a los 13 años y todavía sus hijos eran jóvenes. No es que había pasado 100 años, no, había pasado poquísimo. Entonces ella va. Este caso es uno de los mejores de recuerdos de vidas pasadas de niños que se han registrado. Si quieren profundizar e investigar, pueden hacerlo, porque realmente es bien interesante, pero el tiempo no nos alcanza para eso. También tenemos otro caso, el de Jenny Cocker, que es una inglesa que desde chica, desde la infancia, tiene sueños recurrentes con otra mujer irlandesa llamada Mary Sutton. Ella, Mary Sutton, tuvo 4 niños, sufrió de violencia intrafamiliar y desencarnó dando a luz a uno de los hijos. Pero dice Jenny Cocker que los sueños eran tan reales que siempre supo que había vivido antes, ya que guardaba recuerdos de haber sido una joven irlandesa muerta 20 años atrás. Aquel recuerdo le generaba una gran angustia por los hijos que ella abandonó. Entonces, ¿qué hace ella? En la película Los hijos del ayer, que está creo que en YouTube, yo la he visto hace un tiempo, ella va a la aldea que ella dibujaba desde chica y va y encuentra a uno de sus hijos y los junta, los reúne, porque el padre, que había sido maltratador, los había separado, algunos habían ido a orfelinatos y todo. Entonces ella lo que quería era unirlos y logra reencontrarse con sus hijos. Entonces realmente es muy linda esta película, gusta mucho. Y
Ya casi terminando, acá tenemos una imagen de nuestro hogar, que es una colonia en Brasil, una colonia espiritual. Si ustedes ven la película Nuestro Hogar, está basada en un libro de André Luis, van a poder ver qué lindo es todo en esta colonia espiritual. Cuando uno desencarna, si se ha portado bien y ha tenido una enfermedad, pero va a desencarnar una muerte natural, puede ser que nos toque ir así, como André Luis, cuando ya es rescatado, a un hospital bonito, donde nos atenderán con mucho cariño, porque la vida, como dije, continúa. Siempre hay vida después de la vida. Nunca dejemos de tener esperanza, porque somos espíritus inmortales. Entonces, cuando nos toquen desafíos, cuando tengamos que vivir cosas difíciles, agradezcamos a Dios en lugar de quejarnos, porque es lo que nos toca vivir para mejorar, para evolucionar. Digamos siempre gracias, por algo me pasa, lo acepto y sigo adelante con fe y con esperanza. Gracias por su atención.